Conceptos en materia tributaria. Examen de razonabilidad. Principio de legalidad tributaria. Seguridad jurídica en materia tributaria. Esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comparte el criterio en el sentido de que en materia tributaria la intensidad del escrutinio constitucional es flexible o laxo, porque el legislador cuenta con libertad configurativa del sistema tributario sustantivo y adjetivo, para no vulnerar su libertad política en campos como el mencionado. Las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y por ende la intensidad de su control se limita a verificar que la intervención legislativa persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida. La elección del medio para cumplir esa finalidad no conlleva exigir al legislador que dentro de los medios disponibles justifique cuál de todos ellos cumple en todos los grados, cuantitativo, cualitativo y de probabilidad, o niveles de intensidad, eficacia, rapidez, plenitud y seguridad, sino únicamente determinar si el medio elegido es idóneo, exigiéndose un mínimo de idoneidad y que exista correspondencia proporcional mínima entre el medio elegido y el fin buscado que justifique la intervención legislativa diferenciada entre los sujetos comparables. Lo anterior, como se explica en la tesis de rubro, test de proporcionalidad de las leyes fiscales, en atención a la intensidad del control constitucional de las mismas, su aplicación por parte de la Suprema Corte requiere de un mínimo y no de un máximo de justificación de los elementos que lo conforman. Examen de razonabilidad consta de 3 pasos a seguir. 1. Determinar si la finalidad es legítima, objetiva y constitucionalmente correcta. Los medios escogidos por el legislador no solo deben guardar relación con los fines buscados por la norma, sino compartir su carácter de legitimidad. 2. Examinar la razonabilidad de la medida, esto es, que exista una relación de índole instrumental entre los medios utilizados y el fin pretendido. Una medida es idónea si contribuye a alcanzar su finalidad. 3. Valorar que se cumpla con una relación proporcional entre los medios y los fines, con objeto de determinar si en aras de un propósito constitucionalmente válido no se afectan de manera innecesaria o excesiva otros bienes o derechos, verificando en su caso si pudiera existir alguna vía menos gravosa para el derecho. El primer paso trata de la ubicación del fin buscado y posteriormente de su confrontación con el texto constitucional para establecer su corrección. El segundo paso requiere de un examen racional a fin de dilucidar si la medida se encuentra encaminada desde un punto de vista instrumental a la consecución del objetivo. Una vez superado lo anterior, se procede al tercer paso, referido a la proporcionalidad de la medida elegida, debiendo considerar que su comprensión y aplicación satisfactoria depende del análisis de su contenido. Esto es, con motivo del principio de separación de poderes, el legislador cuenta con libertad configurativa del sistema tributario sustantivo y adjetivo, por lo que la intensidad del escrutinio constitucional es flexible o laxo cuando se examina la modulación impuesta para la procedencia de deducciones fiscales. La intensidad de su control se limita a verificar que la intervención legislativa persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, así como corroborar que el medio elegido tenga correspondencia con el fin perseguido sin que afecte desproporcionadamente el derecho a contribuir, acorde con los principios de justicia fiscal contenidos en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política del país. El principio de legalidad tributaria.
consiste fundamentalmente en que los caracteres esenciales del impuesto, sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, época y lugar de pago, así como la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignadas de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, y a la autoridad no quede otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso de cada causante. Al resolver el amparo en revisión 378-2022, esta primera sala desarrolló el parámetro de regularidad de la seguridad jurídica y cómo se compendía en la jurisprudencia del rubro seguridad jurídica en materia tributaria. ¿En qué consiste? Tal principio consagrado en la Constitución Política del país es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, de manera tal que lo que tutela es que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por tanto en estado de indefensión. En este sentido, el contenido esencial del principio de seguridad jurídica radica en saber a qué atenerse respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad. Sin embargo, la seguridad jurídica no puede entenderse en el sentido de que la ley debe pormenorizar cada una de las relaciones que surgen durante un proceso, sino que el legislador establece elementos mínimos que sirvan para hacer efectivos los derechos de las personas y a su vez eviten arbitrariedades. Por tanto, no es necesario que la ley detalle minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad. De igual forma, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la inconstitucionalidad de una norma no puede depender de la supuesta imprecisión o inexactitud en que el legislador incurra al momento de configurarla, pues la exigencia de establecer cada uno de los supuestos y definiciones en el ordenamiento haría imposible la función legislativa. En tanto, la redacción de las leyes en general se traduciría en una labor interminable e impráctica. Por ende, en caso de vaguedad, ambigüedad, confusión y contradicción entre los términos, frases, vocablos o locuciones que se establecen en una disposición legal,